Nosotros queremos darle la bienvenida en este día. Siempre le damos gracias a Dios porque, y todo lo que estamos hablando y enseñando acerca de la sanidad del corazón, acerca de un hombre, una mujer que no solamente recibieron a Jesús en su corazón, pero ahora están siguiendo a Cristo como discípulos. Nosotros recibimos a Jesús, pero después de recibirlo, de recibir el regalo, el don de la vida eterna, lo seguimos. Somos discípulos. El discípulo es un hombre, una mujer, no es un creyente. Un creyente tiene que creer. Un discípulo tiene que seguir. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Y cuando somos discípulos, entonces lo seguimos al Señor Jesús en todo aspecto de nuestra vida. Le damos gracias a Dios porque tenemos su palabra. Y su palabra nos enseña cómo seguir a Jesús. Cómo seguir a Jesús y seguir el ejemplo de Jesús. Yo creo que cada uno de nosotros ha sido herido, ofendido en alguna manera. Especialmente en la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Y porque en la iglesia somos hermanos, hermanas, convivimos juntos. Si hay personas en este momento que no asisten a una iglesia, viven con su familia y estoy seguro que su familia, algún familiar, algún amigo, algún conocido le ha ofendido. Bueno, nosotros como somos de la iglesia, convivimos con nuestros hermanos y nuestras hermanas y nos ofendemos muchas veces. Algunas veces, la mayoría de veces nos ofendemos sin querer, pero nos ofendemos. Y repetimos esta palabra, yo perdono, yo te perdono, yo los perdono, yo los he perdonado. Pero muchas veces es como una medicación, es como un calmante que tomamos para escaparnos, para no pensar en la amargura, en el dolor que hay en nuestro corazón, pero esa amargura nos está comiendo y destruyendo desde adentro. Y en vez de de liberar el poder del perdón, podemos ver cómo Satanás aumenta el fuego y el acento de nuestras diferencias. Hebreos 12, del 14 al 17, es un pasaje muy repetido, pero usted sabe que una verdad necesita ser dicha en su totalidad, porque si yo digo la mitad de la verdad, sí, estoy hablando de verdad, pero estoy hablando solamente de una parte de una verdad. Y le voy a leer toda la verdad de este pasaje. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, pues aunque lo procuró con lágrimas. El primer versículo, el versículo 14, dice así: seguid la paz con todos. Y después dice: y seguid la santidad. Entonces aquí no es simplemente seguir la santidad, es seguir la paz con todos porque cuando uno dice le sigue algo a lo que primero se le dijo. Seguid la paz con todos y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa seguid la paz con todos? Seguir la paz con todos es que tenemos que perdonarnos. Yo no puedo tener paz con una persona si no lo perdono, si no camino en un espíritu de perdón. Si nos vamos a ofender, y nos hemos ofendido, y Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y nos vamos a ofender, vamos a tener diferencia de puntos de vista, vamos a tener días buenos, días malos. Y entonces aquí dice, tenemos que seguir la paz. ¿Y cómo la seguimos, la paz? Entre hermanos y hermanas, y caminando con un espíritu de perdón. Entonces, dice, seguir la paz con todos, es decir, caminando en un espíritu de reconciliación y de perdón, y seguir la santidad. ¿Qué significa eso? Que si yo no perdono,
Si yo no camino en un espíritu de perdón, no estoy siguiendo la santidad y pierdo la santidad. No estoy caminando en santidad. ¿Por qué? Y porque la falta de perdón que produce me lleva a la amargura. ¿Y qué significa eso? Y bueno, nosotros ya lo hemos repetido y repetido y repetido. Esa falta de perdón me lleva al resentimiento. Y ese resentimiento me lleva a la venganza. Y esa venganza me lleva al enojo. Ese enojo me lleva al odio. El odio me lleva a la violencia. Y la violencia me lleva al homicidio. Escúcheme bien. Mateo, hay un versículo muy poderoso. Déjeme leérselo. Dice, porque, bueno, Jesucristo estaba hablando de la ley que decía no matarás, no cometerás homicidio, no matarás. Pero Jesús dijo, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué juicio? El juicio de homicidio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, yo no sé si usted leyó alguna vez esto, pero Jesucristo dijo en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El versículo 22, que sigue el versículo 21, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. ¿De qué juicio? Y del juicio de homicidio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. ¿Ante el concilio qué significa? Y bueno, a todos los homicidas los traían delante del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Miren lo que dice Jesús. Jesús dice que el que no perdona está cometiendo homicidio. El que se enoja contra su hermano está cometiendo, es decir, no está siguiendo la paz, no está caminando en santidad. Usted puede ser la persona más que se cree que está caminando de esta manera y de la otra manera, que va a los cultos, que obedece todos los reglamentos, pero si tiene amargura en su corazón, porque no ha perdonado, si tiene resentimiento, si está pensando de cómo se va a desquitar contra su hermano por lo que le ha hecho, y por lo que le ha quitado, lo que le ha robado, porque lo que ha dicho, si esto está produciendo una rabia, un enojo en su corazón, que va a producir odio, y el odio va a producir la violencia, y la violencia nosotros la cometemos con la lengua, destruyendo la reputación y los testimonios de otra gente, eso nos guía al homicidio. Y somos culpables. Y Satanás usa todo esto para destruirnos, porque esto ¿qué produce? Bueno, seguir la paz con todos y la santidad. Sin la paz y sin la santidad no veremos al Señor. No podemos. ¿Y qué significa no ver al Señor? Usted se piensa que simplemente ver al Señor significa que cuando Jesús venga no lo vamos a ver. No, es todos los días que no lo vamos a ver. ¿Y qué significa que no lo vamos a ver? Que no tenemos visión para verlo. Que no podemos contemplarlo en nuestras vidas, que no tenemos discernimiento, no lo podemos seguir. Si yo soy ciego, ¿a quién voy a seguir? No puedo seguir a nadie. No voy a ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo. ¿Y por qué? Y porque tengo amargura en mi corazón, y la amargura entra siempre por la falta de perdón. ¿Verdad? Es directa esta verdad. Al perder la santidad, perdemos la habilidad de experimentar la gracia de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice, y tengan cuidado de que una raíz de amargura brote en su corazón y entonces ustedes no puedan alcanzar ¿la qué? La gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? El favor de Dios, los favores de Dios, las bendiciones de Dios. Y vamos a terminar entonces perdiendo la habilidad de amar, de cuidar a los otros y a nosotros mismos también. Nos vamos a desquitar en contra de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia vida. Vamos a terminar amargados, tristes, deprimidos.
Y Jesús entonces habla acerca de esto, del perdón. Nosotros no podemos estar amargados. Se nos ha enseñado a buscar el perdón. Y por eso esta raíz de amargura es tan fea que no solamente me contamina a mí, pero contamina a otra gente. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con alguien que tiene rabia, odio, que rehúsa perdonar? Es posible que hablen, que siempre se estén quejando o que se jacten de cómo se van a vengar. ¿Cómo le afecta eso a usted? ¿Verdad? Uno se siente bien mal. Yo recuerdo haber estado en reuniones de hombres llenos de amargura y llenos de memorias dolorosas y hablando de cómo van a destruir a esta persona y cómo van a destruir a la otra y cómo le van a tumbar la cabeza y cómo le van a cortar la cabeza y cómo van a abrir puertas y cerrar puertas. Y así los cristianos no hablan. No hablan. Muchas veces nosotros pensamos, no, de los pecados groseros, que son los pecados sexuales. Pero ¿saben qué? Aquí la falta de perdón, la amargura, se compara con el fornicario, con el adúltero. A Esaú se le llama profano. Fornicario, profano. ¿Por qué? Y porque la amargura es peor que eso. ¿Y por qué se llama esto profano o fornicario? Porque Esaú vendió su primogenitura para satisfacer a su estómago. Esto es el resultado de una cadena de comportamientos profanos, impíos. Y todos estos eventos en la vida de Esaú continuaron a tal punto que Esaú ya después no pudo encontrar un lugar de arrepentimiento o perdón, aunque lo buscó con lágrimas. Esto es serio. Y Mateo 18 después nos enseña sobre otra serie de eventos que rodean a la amargura. Y quiero decirle lo que Jesús dijo en Mateo 18. Los romanos, en el tiempo de Jesús, ocupaban a Jerusalén y oprimían al pueblo judío. Y este problema dio lugar a que dos rabinos muy famosos, el rabino Hillel y el rabino Shammai, hablen acerca del tema del perdón. Y tenían como dos argumentos opuestos. Un rabino era muy conservador, el otro era liberal. Y ellos, entre el rabino Hillel, que eran dos escuelas de judaísmo, ¿no? El rabino Hillel y el rabino Shammai debatían sobre cuántas veces al día se debía ofrecer perdón a alguien. ¿Cuántas veces por día? Y el rabino Hillel enseñaba que se debía perdonar una vez cada 24 horas. Una vez cada 24 horas. Y después de eso le sacábamos la mancha del pecado, sacábamos la mancha del pecado de nuestras vidas. El rabino Shammai enseñaba que debíamos perdonar 7 veces al día. Pedro, entonces, se le acercó a Jesús con una pregunta que tenía que ver con la discusión entre estos dos rabinos del judaísmo en el tiempo de Jesús, ¿no? Y entonces Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Mateo 18:21. Claro, eso era lo que se discutía en aquel tiempo. El rabino conservador era el rabino que decía, no, 7 veces por día. Entonces Pedro se creía que perdonando 7 veces, ¿no?, estaba haciendo algo muy grande, muy encomiable. Y usted sabe lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo que debíamos perdonar 70 veces 7. ¿Cómo? Bueno, mire, 70 por 7 son 490 veces. 490 veces. Si usted duerme 8 horas por día, digamos, está despierto 16 horas, ¿correcto? Son 24 horas al día, usted duerme 8, todavía le quedan 16 horas despierto. ¿Cuántos minutos hay en 16 horas? 960 minutos. 960 minutos. Jesús
nos enseña a perdonar 490 veces por día. Y si usted divide 960 minutos que usted está despierto durante el día por 490 veces, ¿saben cuántas veces tiene que perdonar por minuto? Cada minuto, casi 2 veces. 2 veces. Imagínese usted perdonar a la misma... No, espérese. Es perdonar a la misma persona, porque Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecó contra mí? Entonces Jesús le dijo, 70 veces 7. ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo que lo tenía que perdonar por un pecado nada más, por uno solo, cada 2 minutos. Cada 2 minutos lo tenía que perdonar. Cada minuto y 50 segundos al día lo tenía que perdonar. El principio era que el perdón necesitaba ser una actitud fija en nuestra vida. Algo que sucede como algo natural en todo momento. El perdón, escúcheme bien ahora, el perdón debe ser tan automático como el respirar. Así es de importante. Y Jesús entonces después cuenta la parábola del deudor y el rey. El deudor le debía al rey cerca de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Pero no lo podía pagar. Entonces el deudor le rogó que le perdonara la deuda y sí. Y se la perdonó. Mientras el deudor, al salir de la presencia del rey, salió caminando y reconoció a alguien que le debía acerca de 12 dólares. Y esta persona no le podía pagar. Y el deudor, al que recientemente se le había perdonado 15 millones, echó a este deudor que le debía 12 dólares a la cárcel para ser atormentado hasta que pudiera pagar los 12 dólares. Algo que era muy común en aquel día. Ponían a la gente en la cárcel y después los venían a golpear, a azotar, a torturar todos los días hasta que pague la deuda. El rey se enteró de que el deudor lo que había hecho y lo llamó a su presencia. Y como resultado del espíritu de la falta de perdón del deudor, el rey reinstaló su deuda. ¿Se la había perdonado? Escúcheme bien. ¿Se la perdonó? Sí. Pero ahora le dijo, porque tú no perdonaste a tu deudor, ahora yo te reinstalo tu deuda. Y lo mandó a la cárcel y lo entregó a los que lo atormentaban hasta que le pagara la tremenda deuda de 15 millones de dólares. Esto parece ser una historia interesante, pero podemos entender la decisión del rey. Y hasta que lleguemos al versículo 35. El versículo 35 dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Cuál es el resultado de la falta de perdón? Que el Padre no me va a perdonar mis deudas, mis pecados. No queremos ir ahí. Y segundo, suena duro, ¿verdad? Suena difícil, pero eso es lo que dijo Jesús. Y en segundo lugar, seremos entregados a los que nos atormentan. Esto es algo muy serio. ¿Quiénes son los que nos atormentan? Y bueno, los demonios. Algunas personas piensan que los demonios son seres imaginarios, pero la Biblia nos enseña que son muy reales y que causan mucho sufrimiento. Y la amargura nos atormenta por medio de muchas aflicciones mentales, emocionales y físicas. En tercer lugar, somos atados a los recuerdos y al dolor por la amargura. En la amargura somos constantemente recordados de todo lo que nos ha pasado. Y estos recuerdos controlan nuestra vida, nos hacen perder sueño, nos hacen perder alegrías, nos hacen perder actitudes del corazón, nos hacen perder la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y siempre nos estamos recordando de lo que se nos ha hecho. Mire, el reino de Dios no es una democracia. No podemos votar sobre el tipo de reglas que se deben seguir. La Biblia declara que si tenemos amargura, seremos atormentados por espíritus demoníacos, y la única manera de deshacernos de estos demonios es rectificando el derecho legal
que tienen para atormentarnos. Esto y claro, porque si nosotros no perdonamos, le estamos dando derecho legal para que nos atormenten. Aquel hombre que no le perdonó a su deudor que le debía $12, le dio derecho legal al rey para que lo meta en la cárcel. Si yo no perdono, le estoy dando un derecho legal a mi acusador para que me acuse. Si yo, en cambio de ir a 60 millas por hora, 65, yo voy a 95, 100 millas por hora, le doy derecho legal a la policía para que me detenga, para que me pare y me dé una multa, un ticket. Bueno, si yo no perdono, le estoy dando derecho legal a mi abogado acusador para que me acuse y me condene. ¿Usted me entiende eso? Y la falta de perdón es un problema muy serio. Satanás y sus demonios utilizan la amargura y la falta de perdón para sofocar el trabajo de la iglesia, y de esta manera se limita el avance y la eficacia del Evangelio. Ay, ay, ay. Y ya, mire, estoy terminando. Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Usted sabe que estamos en una lucha. ¿Y qué son estas acechanzas? Estas mañas, estos métodos, estas maquinaciones, son el resultado de planes preparados con mucha astucia. Mucha astucia. Voy a terminar explicándole esto de la lucha, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto de luchar? Que hemos sido expuestos a actuaciones de las luchas, abrazo partido de luchadores profesionales, o las luchas, algunas veces se ven por televisión, la lucha libre, todo eso. Pero la lucha de los romanos, en el tiempo de Pablo, eran muy distintas a las luchas que vemos por televisión. A la lucha libre, al judo, al karate. No, muy diferente. Las luchas del primer siglo tenían a dos hombres desnudos que entraban a la arena sabiendo que solo uno iba a salir vivo. Las luchas de aquel tiempo eran a muerte. Era requerido que el ganador matara al perdedor y después cometiera actos profanos sobre el cuerpo muerto. Le sacaba los ojos, le sacaba la lengua, se la arrancaba, en otras palabras. Le rompía la mandíbula. Perdónenme, pero era así la lucha de aquel tiempo. Y se encontraba a sus pies totalmente humillada. Cuando la Biblia nos dice que los principados y potestades luchan contra nosotros, la imagen de esta lucha a la muerte es la que debe venir a nuestras mentes. Esta lucha está entre nosotros. No tenemos otra alternativa que participar y derrotar a estos principados. Y Jesús nos advirtió que Satanás viene a robar, a destruir y a matar, y ese es su carácter. ¿Y sabe cómo nos destruye? Con la falta de perdón, con la amargura. Puede orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo decido cancelar las deudas por mi propia voluntad y perdonar de corazón a la persona. Diga el nombre de la persona por lo que me hizo. En el nombre de Jesús, yo cancelo todas las deudas y diga el nombre de la persona, y cualquier obligación que él tenga hacia mí. Señor Jesús, perdóname por mi amargura y diga el nombre de esa persona. En el nombre de Jesús, rompo y cancelo el poder de Satanás sobre mi memoria, recuerdos y todo el dolor que me causaron. En el nombre de Jesús, ordeno que todo demonio atormentador salga de mi vida por mi falta de perdón. Espíritu Santo, ven a mi corazón y sanes mi dolor y sanes mi herida. En el nombre de Jesús.